Nos podemos sentar. Mañana tendremos charla Duc in Altum a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Isabel la Católica. El tema será los mártires de la Cruzada Española, impartida por un servidor. Los martes recordamos que tenemos la catequesis para adultos de Teología de Vida Espiritual en Jardín Cafeto a las 8:15 de la tarde. Invitamos también a la peregrinación que tendrá lugar en mayo a las ordenaciones sacerdotales en Nebraska y también a los monasterios, visitas a los monasterios tradicionales. Fecha límite de inscripción 15 de marzo. Para más informes, llamar a la oficina de Casa Cristo Rey. El viernes 2 de febrero comienzan las misas penitenciales, por así decir, de las 6:30 de la mañana. La penitencia es la hora, claro. Aparte de eso, esas van a empezar todos los viernes, ya de Sextuagésima y también de Cuaresma. Habrá misa también ese día, por ser la fiesta de la Candelaria, a las 7 de la tarde. Aquí habrá primero la bendición de las candelas, la procesión, a continuación la Santa Misa y después de la Santa Misa, por ser el primer viernes de mes, comenzará la adoración nocturna. El sábado 3 es la fiesta de San Blas, habrá bendición de gargantas y también el apostolado de San Camilo de Lelis. El próximo domingo 4 de febrero habrá plática introductoria a la misa tradicional tras la misa de 12:30. Al término de la cual también tendremos el convivio mensual en Casa Rayón, al cual estamos todos invitados. Y por último, el padre Ginán ha escrito una carta sobre la Cuaresma en el boletín, al cual también se les invita que la lean. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio corren todos ciertamente, pero solo uno recibe el premio? Corred de modo que lo ganéis. Todo el que lucha en la palestra se abstiene de todo, ellos para alcanzar ciertamente una corona incorruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Yo también corro, pero no a la aventura. Lucho, pero no como si azotara al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a los demás, sea yo mismo hallado réprobo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres caminaron todos bajo la nube y pasaron todos el mar. Fueron bautizados todos por Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo manjar espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y esa piedra era Cristo. Pero muchos de ellos no agradaron a Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Hecho el convenio con los obreros por 1 denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercia, vio a otros que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuese justo». Ellos se fueron, y salió de nuevo cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Salió aún cerca de la hora 11:00 y encontró a otros parados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha ajustado». Les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Y cuando llegó la tarde, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: «Llama a los obreros y dales la paga, comenzando desde los últimos hasta los primeros». Cuando se presentaron, pues, los llegados a la 11:00 hora, recibieron cada uno 1 denario. Al llegar los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada cual 1 denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos últimos solo han trabajado 1 hora y los has igualado a nosotros, que llevamos la carga y el calor del día». Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo: «Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar también a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer lo que quiera? ¿Acaso es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hoy, con el domingo de Septuagésima, comenzamos el ciclo de Pascua, que concluirá con la octava de Pentecostés. En este ciclo pascual se nos va a invitar a contemplar, sobre todo en esta primera etapa penitencial, el pecado original, las consecuencias de ese pecado original en nosotros, así como la obra de la redención, la obra de la salvación, especialmente la pasión, muerte y resurrección del Señor. 3 puntos, 3 consideraciones vamos a tener en cuenta en el día de hoy. La primera, como digo, el pecado original y sus consecuencias. La segunda, la historia de la salvación que se deriva de ese pecado y que pone en marcha nuestro Señor como consecuencia de ese pecado. Y por último, que es sobre todo en lo que se centra la liturgia de hoy, nuestra respuesta ante esa llamada a la salvación, a esa redención. Primero, la verdad del pecado original. En Maitines, el oficio divino, la liturgia del día no solo es la misa, sino también el oficio divino, el breviario, también forma parte integral de ella. Vamos a leer durante esta semana el Génesis, en el cual se nos narra la creación de nuestros primeros padres y la caída. Luego, durante las siguientes semanas, vamos a seguir leyendo acerca de eso, sobre el comienzo de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. En la vigilia pascual, durante las 12 profecías, vamos haciendo un recorrido de toda la historia de la salvación durante esas 12 profecías, cómo Dios ha ido actuando. En la misa de hoy, ese énfasis en el desastre del pecado original y de los nuestros queda puesto de manifiesto en el introito, por ejemplo: me cercaron los gemidos de muerte, dolores de infierno me rodearon, en mi tribulación invoqué al Señor. O en el tracto: desde lo profundo clamo a ti, Señor, Señor, escucha mi voz. Si examinadas nuestras iniquidades, Señor, Señor, ¿quién lo resistirá? San Pablo aclara muy bien, explica perfectísimamente qué es el pecado original, de tal manera que él lo explica así: por la desobediencia de un solo hombre, Adán, en el mundo entró la muerte, entró el pecado por el pecado de la muerte. En cambio, por el nuevo Adán, por una obediencia de uno solo, la muerte es vencida y viene la redención. De tal manera que San Pablo insiste en que en Adán, todos pecaron, in quo omnes peccaverunt. Dios había dado al hombre, porque quiso, beneficios naturales, la vida, la existencia, la creación material, preternaturales, a eximirlo de la muerte y del sufrimiento, y sobre todo, y más importante aún, los sobrenaturales, el vivir en amistad con Dios. Si hubiesen perseverado en la prueba, Adán y Eva hubieran alcanzado el cielo en aquel momento. Esto lo arruinan con la caída en el pecado original, en el primer pecado de todos. Pues ese pecado, instigado por el demonio, que es un pecado ante todo de soberbia, porque implica que el hombre quiere decidir por sí mismo lo que es bien y lo que es mal, lo que es bueno y es malo, la independencia respecto de Dios. En eso se resumen todos los pecados, pero el origen está ahí. Nos conduce a la ruina. En la historia de la Iglesia se ha tendido a dos extremos: o bien a exagerar ese pecado original, el darle
un peso excesivo de tal manera que el hombre está podrido y no hay manera, está destruido y no hay manera de arreglarlo, ni siquiera Dios con su gracia lo soluciona, lo puede arreglar ni lo puede santificar, el error protestante. Y el error más frecuente hoy día es el contrario, no hace falta la gracia para nada porque realmente el pecado original, a pesar de que experimentalmente lo tenemos ahí bien claro que existe, es la verdad de fe más fácil de comprobar que es cierta, lo experimentamos cada día, nuestra tendencia al mal, pues la tendencia actual es la contraria. Somos naturalistas, es decir, el pecado original y sus consecuencias parece como si no existieran. Este aspecto del pecado y sus consecuencias lo hilaremos con el tercer punto, nuestra respuesta. El segundo punto que contemplamos en este tiempo de Septuagésima y en este domingo concretamente, es ese proceso de salvación, esa historia de salvación que Dios va a comenzar desde el momento mismo de la caída. Porque es verdad que en ese primer momento, como justo castigo por la caída, Adán y Eva pierden la amistad con Dios, pierden la inmortalidad y la impasibilidad, es decir, el no sufrir enfermedades ni sufrimiento, pero además de eso Dios se compromete en el mismo momento a la salvación, a mandar un Salvador. En el Evangelio eso se refleja alegóricamente por las distintas llamadas que hace el dueño de la viña. Una de las interpretaciones de este Evangelio es esa, es que las distintas llamadas a trabajar en la viña del Señor son las distintas llamadas que Dios ha hecho a la humanidad a la salvación. Desde la primera de todas, que es a Adán, luego siguiendo por los tiempos de Noé, la tercera es la de Abraham, la cuarta la ley mosaica, en la cual se nos da la ley revelada, y la última de todas es la actual, es decir, la venida de nuestro Señor, la encarnación del Verbo y la muerte en cruz, y la Iglesia. ¿Por qué se sostienen estos santos padres? Por ejemplo, San Gregorio Magno, porque a estos últimos les pregunta, ¿por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Nadie, la respuesta es, porque nadie nos ha contratado, nadie nos ha dicho nada, hasta ahora, id vosotros también a mi viña. De tal manera que esos últimos representan los pueblos gentiles, los que hasta ese momento no se les había predicado la verdad. También se les puede interpretar, por supuesto, los distintos momentos en que a cada persona llama a Dios, a unos desde bien pequeñitos y por último a algunos que se convierten a última hora, ya se convierten de viejos. En cualquier caso, esta lectura de la salvación del Evangelio nos habla de la salvación que ofrece el Señor. Y la salvación se obtiene trabajando en la viña. El denario se gana trabajando en la viña. El denario representa la vida eterna, obviamente. Pero ahí llegamos al tercer punto. La respuesta de cada uno de nosotros a esa redención. Y ahí entran esas palabras del Señor, con la que comenzábamos la prédica. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. En lo cual abunda muchísimo más la epístola. La epístola. Porque dice San Pablo en la epístola de hoy, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se está refiriendo a los israelitas que huyen de Egipto y van camino de la tierra prometida, esa huida a Egipto y camino hacia la vida prometida es imagen del camino hacia la vida eterna. Nuestros padres caminaron todos bajo la nube. Habla de la nube que guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pasaron todos el mar y fueron bautizados todos por Moisés en la nube y en el mar. Hace referencia al paso del Mar Rojo, que es anticipo del bautismo.
del bautismo cristiano. Todos comieron el mismo manjar espiritual, el maná, ese pan del cielo que es prefiguración, anuncio de la Eucaristía. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Habla de cuando están pasando sed y rompe Moisés la piedra y brota el agua. Esa piedra rota por la vara está representando a Cristo, es Cristo, lo dice él mismo, del cual con su muerte, al abrirse su corazón, derrama los sacramentos, derrama el Espíritu Santo. De todo eso participaron, pero dice, muchos de ellos no agradaron a Dios a pesar de todo eso. Muchos de ellos no agradaron a Dios. Y él insiste, ¿sabéis que los que corren en el estadio, los atletas, corren todos pero solo uno recibe el premio? Corred de modo que lo ganéis. Y el que se va a luchar, el que lucha en la palestra, el luchador profesional, se abstiene de todo por tal de ser el ganador. Y ellos lo hacen por ganar una corona que se va a pudrir. Porque las coronas con las que se coronaba al atleta, pues eran coronas de laurel normalmente, que a los pocos días ya estaba la corona para tirarla, claro. En cambio nosotros luchamos por una que no se corrompe, es el cielo. Y en cambio, pues qué poco caso hacemos a ese ganar la corona incorruptible. Tremendo también lo que dice San Pablo. Recordemos, San Pablo, no es cualquiera, San Pablo había visto al Señor resucitado, en cuerpo y alma, de verdad. No es una mera aparición, una visión imaginaria, sino que el Señor, San Pablo, cuando se le aparece el Señor resucitado, es con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Allí se le aparece, porque tenía que ser San Pablo verdaderamente testigo de la resurrección y verle resucitado como le vio el resto de discípulos. Le suben al tercer cielo, unas gracias inmensas, ¿no?, que recibe San Pablo. Pero no por eso dice San Pablo, pues si es que a mí Dios, yo soy aquí el mejor de todos, fíjate cuántas cosas. No, dice, yo también corro, dice, pero no a la aventura, lucho, pero no como se azotar al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que me vaya a condenar. Lo dice San Pablo, o sea, él temía por su condenación, y era San Pablo. O dicho de otra manera, que también lo dice, actuad vuestra salvación con temor y temblor. En definitiva, lo que estaba diciéndole a los corintios es, no se pueden dormir en los laureles. Hay que trabajar en la viña del Señor para ganar el denario. ¿Y cómo? Dice él, penitencia, buenas obras, sacramentos, oración. Resumiendo, si queremos el cielo, si queremos ir al cielo, si queremos el fin, tenemos que querer los medios también. Si no queremos los medios, no queremos el fin. Si no queremos el trabajo en la viña, no queremos el cielo. Seríamos ilusos. Eso es así en la vida para todos. Si queremos alcanzar un fin, tenemos que querer los medios. Si yo quiero sacarme una carrera, por ejemplo, una carrera universitaria, yo tengo que estudiar. Y si no estudio, vanamente voy a estar esperando a que me vengan los conocimientos y a aprobar el examen, si no lo hago haciendo trampas. Obviamente, con el cielo pasa lo mismo. Por eso, lo que nos preguntamos entonces es, bueno, entonces, ¿cómo es que tantísima gente, incluso de los que, como dice aquí San Pablo, tienen todos los medios, tenemos todos los medios para la salvación, luego parece como que nos da igual salvarnos o no salvarnos y vivimos despreocupadamente? Una cosa es clara, si nos pusieran una multa por 1 millón de pesos cada vez que pecáramos mortalmente, aquí no pecaba nadie. El confesionario estaba vacío.
Si por cada pecado mortal viniera inmediatamente menos 1 millón de pesos en la cuenta, no pecaba nadie. 1 millón de pesos. No es cualquier cosa. Pero es que lo que perdemos es mucho más que 1 millón de pesos. Es a Dios mismo. Perdemos la gracia. La gracia es Dios mismo en el alma. Nos confesamos y ya está. Bueno, si no hay verdadero arrepentimiento y no hay propósito de enmienda, la confesión no me va a valer de nada. Y aunque me valga y me arrepienta de verdad, cosa que es lo que hay que hacer, por supuesto, no tengo la garantía de que vaya a recuperar el mismo grado de amor de Dios que tenía antes de pecar. Porque eso depende de mi grado de amor en el arrepentimiento. Ni siquiera tengo la garantía de que Dios me vaya a dar la gracia de arrepentirme, porque es que el arrepentimiento de mi pecado depende de una gracia de Dios. Que si yo me obstino en el pecado, Dios no tiene por qué darme. Mucho cuidado. Por eso, el problema de fondo es que no hay fe, que hay muy poca fe, que la fe que tengo no regula mis acciones, no enciende mi caridad. Una fe fuerte enciende mi amor de Dios y me hace conducir mi vida de tal manera que vaya a dar gloria a Dios en este mundo y en el otro, en el cielo. ¿Cuánta gente, en cuanto le duele algo, corriendo al médico, al momento, allí a Salud Digna a hacerse las pruebas? Pero ¿y luego de morir eternamente tengo miedo? Cuando vivo en pecado mortal y estoy ahí días y días y días tan tranquilamente, eso sabiendo que en ese momento, si en ese momento me muero, me condeno, ¿cuánta gente hay que viva así, sin miedo a la condenación? Por lo tanto, hagamos caso a San Pablo. Hagamos caso a San Pablo. Hay que correr para ganar. O sea, si queremos salvarnos, hay que apuntar al sobresaliente. Los alumnos que se quieren quedar en el aprobado raspado, suspenden, porque hacen el mínimo esfuerzo. Con la salvación hay que hacer así. Si yo quiero que la flecha, yo estoy con un arco y quiero que la flecha llegue a 100 metros, no puedo apuntar a los 100 metros justos, tengo que apuntar a los 130, porque soy débil. Porque lo que tiendo yo por naturaleza, por el pecado original, por mis tendencias, es a caer. No puedo pretender ser virtuoso si yo no pongo los medios para ello. Sería tan iluso como pretender tener un cuerpo escultural sin hacer ejercicio. Hombre, pues, ¿cuál es la tendencia del cuerpo que no hace ejercicio? Ponerse gordo, lógicamente. Si el alma no se ejercita en la virtud, si no hay esfuerzo ascético, si no hay oración, si no hay penitencia, ¿cuál va a ser la tendencia? A caer en el pecado, obviamente. Porque es que la tendencia que tenemos por sistema, por el pecado original. Por eso, a correr para ganar, para ser el primero, a esforzarse en la santidad, a abstenerse de lo que sea necesario como el luchador para ganar la pelea, a abstenerse de lo que haga falta, a entregarse a Cristo. Y, por último, que resuene en nosotros esa frase final del Evangelio. Es la que determinó a muchos santos a ponerse totalmente en serio, a llevar su vida espiritual bien y a ser santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Muchos son llamados a la viña a trabajar, pocos son los elegidos para el denario. Si esa frase la tuviéramos en mente y la meditáramos, nos pondríamos bien en serio, como Santa Teresa y otros tantos, a trabajar en la viña para la gloria de Dios. Pues que resuenen en nosotros esas palabras del Señor, que nos determinen a trabajar en la viña hasta llegar el momento de la entrega
del denario de la vida eterna. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.